¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre? Bienvenidos a una nueva entrevista en esta jornada. Está con nosotros Adrián Oliva, ex gobernador de Tarija, candidato ahora por Alianza Patria. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Dante. Contento de estar de nuevo en tu programa. Después de muchos meses, ¿no? Sí, la verdad que han pasado algunos meses. O más de medio año. Sí, conversábamos el año pasado y hablábamos de la realidad que vive Tarija. Creo que ahora una realidad distinta frente a la situación del gobierno. Y bueno, es otro escenario, ¿no? Pero sí con una crisis que todavía golpea al departamento. Bueno, cuando yo tomé la decisión de iniciar esta carrera electoral, que fue en enero del año 2024, veía un panorama muchísimo más sombrío. Veía todavía muchas dificultades en el camino. De hecho, una situación económica que nos golpeaba, y muy duro, no solo al departamento, sino al país. Pero además veía que íbamos a tener dificultades para enfrentar los problemas, ¿no? Alguna gente me decía, ¿por qué quieres llegar al gobierno departamental si hay dificultades? Y mi respuesta era, justamente porque hay dificultades y es importante resolver los problemas que tiene el departamento. Pero en el camino también han ido sucediendo cosas que hoy nos permiten ver el futuro con mayor optimismo. Uh-huh. Hoy tenemos un gobierno de tarijeños, un presidente tarijeño que va a poner a Tarija en el centro de muchas decisiones. Y si está esto acompañado de un liderazgo que trabaja en una misma dirección, de la unidad de sus autoridades y de una visión que sea compartida, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer que estos 5 años marquen la diferencia, superar las injusticias que venimos arrastrando y darle al departamento un nuevo rumbo, que es lo que hoy todos esperamos. Hoy estamos enfrentando una situación difícil, pero miramos el futuro con más expectativa, y creo que eso es algo fundamental para un departamento que le ha dado tanto a Bolivia y que hoy día tiene la posibilidad de reivindicarse y tiene la posibilidad de ser tratado como igual respecto a otras regiones del país. Ahora, Adrián, bueno, antes se decía gobierno amigo, digamos, con un gobernador amigo del gobierno, ¿no? Y lo usaron los del movimiento socialismo, también en algún momento la oposición, cuando había campaña para lo nacional. En este caso es un gobierno aliado porque Alianza Patria está conformada por Primera la Gente, obviamente todos, el MIR, que son los del gobierno, ¿no? Pero hay una diferencia. Y no está en el deseo que tenemos los tarijeños de construir una buena relación con el gobierno, sino en el gobierno mismo. Yo te cuento una anécdota, ¿no? Hace algunos años atrás, por el pedido de autoridades de la línea del gobierno, fuimos a la ciudad de La Paz a gestionar el proyecto de interconexión de Tarija con Bermejo. Y todas las autoridades que estaban sentadas en la mesa eran de la línea del gobierno. Y a mí me invitaron porque yo era el gobernador del departamento y mi presencia era fundamental para cerrar, digamos, el círculo y viabilizar el proyecto. Estuvimos durante horas en la reunión y ese gobierno, a sus autoridades, a las autoridades de su propia línea, le dijo que no a la hora de impulsar el proyecto de la interconexión de Tarija a Bermejo. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia. Antes, nosotros intentábamos tener una cercanía con el gobierno y muchos han usado esto políticamente, sin importar si al gobierno le interesaba o no Tarija. En otras palabras, era un deseo nuestro y un deseo político de quienes querían aprovechar esa coyuntura, pero que no estaba acompañado de la voluntad del gobierno a la hora de atender las demandas de Tarija. Si todos eran de la misma línea política y podían resolver un problema que estaba en manos del gobierno, de la línea política, de todas esas autoridades, la pregunta es ¿por qué no se resolvían los problemas de Tarija? Porque a ese gobierno no le interesaba resolver los problemas de Tarija. Hoy la situación es diferente. Hoy tenemos un presidente que entiende el sentido de prioridad de Tarija, que conoce
los proyectos que han quedado pendientes, las deudas que arrastramos, la carretera al Chaco, la planta de tratamiento, el proyecto de cambio de tuberías de la represa de San Jacinto y tantísimos otros que necesitamos ejecutar en este departamento para hacer justicia, para cerrar un ciclo y abrir un nuevo ciclo económico en el departamento, para abrir nuevas oportunidades, para dejar de expulsar a nuestros ciudadanos y más bien para hacer de Tarija un nuevo polo de desarrollo que atraiga inversiones, que genere oportunidades, que esté en definitiva en el centro de las prioridades del propio gobierno. Creo que eso es algo que no se va a repetir fácilmente. Creo que el último antecedente... Hay la predisposición del gobierno. Hay la predisposición, ¿Qué dice Rodrigo por ahí? Solo para redondear la idea y después te respondo. Creo que el último antecedente que tenemos es el del gobierno de Jaime Paz. Y yo lo pongo en la mesa por una razón sencilla, ¿no? El otro día me tocó visitar el embalse San Jacinto y recordar, por ejemplo, que fue Jaime Paz el que firmó el decreto para gestionar el proyecto San Jacinto, cuando era vicepresidente. Y cuando llegó a ser presidente, iniciar la segunda fase del proyecto. Otro presidente tarijeño, que fue don Víctor Paz, ¿no?, inauguró la primera fase del proyecto. Entonces, cuando Tarija ha estado en el centro de las prioridades del país, hemos logrado avanzar. Me tocó ir al Chaco. Yo siempre hablo de la carretera Villamontes y Acuiba como un proyecto muy importante de Jaime Paz. En el Chaco me responden y me dicen, doctor, no es solo la carretera, es el Pozo San Alberto del que hemos vivido y ha vivido este país los últimos 25 años, ¿no? Entonces, es fundamental recordar que tanto para el Valle Central como para el Chaco, la agroindustria y todo el desarrollo económico que hemos generado han tenido en el centro decisiones que han tomado presidentes tarijeños. Y hoy tenemos la oportunidad nuevamente con Rodrigo, para que Rodrigo deje un legado a Tarija. Un legado de prosperidad, un legado de proyectos que el día de mañana podamos disfrutar todos y sentir que nuevamente estamos en el centro. Ese es el desafío que tenemos. Y Rodrigo tiene muy claras las prioridades. Eso lo hemos conversado, pero además, más allá de hablarlo, hay algo fundamental, ¿no? Vamos a empezar a ver muy rápidamente cómo esa voluntad, esa decisión que existe se va a expresar en acciones concretas, en iniciativas que van a empezar a movilizar la propia economía del departamento, a impulsar los proyectos, los programas, a avanzar en una dirección que es la que todos estamos esperando, ¿no? Adrián, ¿en qué etapa está la crisis de la gobernación en el tema económico? ¿O vos piensas que, bueno, el gobernador actual dice, y tengo que hacer más o menos de abogado del diablo, que él te culpa de parte de la deuda, además de Lino Condori, obviamente, ¿no? Y él dice, no me han dejado plata para hacer obras. ¿Cómo reaccionas frente a esto y cómo ves la crisis, no? A mí me tocó entregar 150 proyectos, obras grandes, ¿no? Y en su tiempo gestionarlas. Yo no puedo hablar del tiempo que está pasando porque tendría que ser el actual gobernador el que se explique y le cuente al pueblo de Tarija qué es lo que ha hecho, pero a mí me ha tocado hacer en ese momento, con circunstancias muy difíciles, en realidad muchísimos proyectos. Y uno no tiene el gobierno que quiere, tiene el gobierno que puede, en las condiciones que tiene, finalmente, que están, ¿no? Claro. Entonces, está muy claro que hoy las condiciones del gobierno departamental no son las mejores, pero también está muy claro que no podemos encontrar las soluciones a los problemas si seguimos haciendo las mismas cosas. Tenemos que buscar respuestas a esos problemas y tener la capacidad de gestionarlos. En mi programa, nosotros hemos identificado 5 fuentes de financiamiento. La última de las fuentes es la regalía departamental. Ya los hay ingresos otras fuentes por las que no sean rentas los ingresos petroleras y gasíferas. ¿Ya? Nosotros estamos hablando primero del 50-50, que es parte de una oferta gubernamental que la vamos a implementar, la vamos a hacer realidad. Segundo, de la cooperación internacional, porque hoy Tarija va a acceder a proyectos y a financiamientos que antes estaban proscritos. Hoy sí vamos a tener la oportunidad de estar
en las carteras de financiamiento y gestionar proyectos para este departamento. Vamos a tener las alianzas público-privadas, que es una modalidad que debería haberse implementado hace 5 años en Tarija, que tiene una ley vigente, pero que lamentablemente no se ha reglamentado. Vamos a trabajar con fondos de contrapartes, como se ha hecho en el pasado, para poder movilizar recursos y generar inversiones con el aporte de varios actores públicos y privados y finalmente las regalías departamentales. Entonces, hay que mirar esto de una manera diferente. Si nos enfocamos en recibir la renta del mes, que es recibir el sueldo del mes, y ver cómo lo vamos a disponer, te aseguro que no vamos a encontrar una respuesta a lo que necesita el departamento. Entonces tenemos que cambiar la forma de hacer gestión. Y necesitamos autoridades que no esperen, que busquen, que no tengan además criterios que vayan en direcciones contrarias. Yo lo digo y lo pienso y lo digo de manera muy concreta. Este no es tiempo para pelearnos. Este es un tiempo para ejecutar. Miren, después de estos 5 años nos podremos todos a la tarea de pelearnos si queremos, pero en estos 5 años la tarea es ejecutar, es gestionar y ejecutar, gestionar y ejecutar, gestionar y ejecutar. Esa es la tarea. Después nos pondremos a pelear, a discutir qué es lo que pensamos, a confrontarnos, ¿no? Porque mucha gente también se alimenta del conflicto, entonces en algún momento volveremos a confrontarnos. Pero yo quisiera que eso suceda con una economía que crezca, con un departamento que sea un polo de desarrollo, con la posibilidad de hacer justicia con los proyectos de inversión que han quedado postergados durante 20 años, con un nuevo modelo de desarrollo, con la posibilidad de tener a Tarija en un momento de despegue económico, pero además con condiciones que se sostengan en el tiempo y que no dependan de una sola fuente de ingresos. Un tema que siempre ha sido complicado, es conflictivo, desde ya porque tal vez algunos actores políticos siempre quieren sacar una tajada, tanto en Tarija como en el Chaco, digo actores, no sé, cívicos, sociales, es la relación con el Chaco, ¿no? Que aún se continúa reclamando varios temas, deudas por regalías, las empresas estratégicas. En Tagac, bueno, ya no existe allá, se lo entregaron a yacimientos, no sé si el gobierno devolverá esa empresa. ¿Cuál es la propuesta de Adrián Uribe? Primero, no podemos pensar el desarrollo del departamento si la mitad del departamento no es parte del desarrollo que pensamos. Lo tengo que decir con absoluta claridad, o sea, tenemos que pensar el departamento. Y el Chaco es parte del departamento. Entonces es fundamental trabajar. Pero la gobernación no puede trabajar ahí. De determinadas formas, nuestra tarea no solamente es ejecutar competencias que hoy día están previstas, sino gestionar proyectos. Te voy a poner un ejemplo. El proyecto Carrizal está emplazado entre Chuquisaca y Tarija, en el municipio del Puente, pero el impacto directo del proyecto está en la región autónoma del Chaco. Nuestro desarrollo está atado, pero no podemos mirar al Chaco solamente desde una perspectiva administrativa, sino tenemos que mirarlo con una visión de desarrollo. Y tenemos que construir proyectos que nos integren. La carretera al Chaco tiene que integrar Yacuiba con Tarija, Villamontes con Tarija, porque el desarrollo de Tarija y el desarrollo del Chaco están atados. Y hay algo fundamental. La economía del Chaco y la economía de Tarija es complementaria. Nosotros no competimos con la región autónoma del Chaco, pero si miramos solamente la administración del gobierno, te puedo dar la razón y decir, bueno, tenemos muy pocas posibilidades de hacer cosas. Pero si entendemos al gobierno como un gobierno que no solo administra, sino que gestiona y que ejecuta, ¿cómo vamos a limitarnos a ejecutar proyectos con la región del Chaco, con las provincias, con los sectores? Nosotros tenemos que romper las contradicciones que hay entre campo y ciudad, entre capital y provincias, entre Tarija y el Chaco. Esas son las grandes contradicciones que tiene este departamento y que tenemos que ir superándolas. Yo tengo muy buen diálogo con las autoridades del Chaco, tengo muy buen diálogo, ¿no? Allá. ¿Has estado hace cuánto? ¿Hace 2 semanas? Mucho, he estado hace una semana atrás, ¿no? Perdón, estuve el viernes, para no ir muy lejos, ¿no? El viernes pasado estuve en Caraparí,
De hecho, tenía que ir hasta Crebo a reunirme con los pueblos indígenas, con los capitanes de Orcahueta, del pueblo Huenayec. Pero bueno, por circunstancias que han sucedido, tuve que retornar inmediatamente. Por lo de Mauricio. Por lo de Mauricio Aramayo, ¿no? Suspender actividades. Pero yo entiendo el departamento con sus 6 provincias, con la región autónoma del Chaco, entiendo el departamento con sus 3 pueblos indígenas, lo entiendo con la ciudad, pero además lo entiendo con el campo, porque en estos 5 años me ha tocado vivir en el campo y tener una mirada totalmente diferente. Vivir en otra provincia del departamento y tener una mirada diferente y entender muchas de las contradicciones que se generan. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Pero volvemos a lo mismo. No podemos cambiar las cosas, ¿no?, haciendo lo mismo. Tenemos que generar una nueva forma de administrar y aprovechar una circunstancia extraordinaria que nos debería unir a todos en un solo propósito, Tarija. Ahora, creo que hay un tema pendiente con el Chaco, que es la carretera, ¿no? Ya está Choera-Cheral, solo nos falta el túnel con Yacuiba y nos falta el angosto en Villamonte, ¿no? ¿Hay alguna propuesta sobre esto? Yo estoy trabajando en eso, el gobierno está trabajando en eso, ¿no? Hemos estado hablando muchísimo todo este tiempo porque tenemos que llegar con un planteamiento claro y dar un mensaje del sentido de prioridad que tiene esta carretera. Hay que hacer justicia con Tarija. Y este es un tema vital. Pero además hay que entender la carretera como parte de un corredor. Hoy día nosotros estamos excluidos de un corredor que une a Brasil, con Paraguay, con Argentina y con Chile. Y que pasa a escasos 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, en el departamento de Tarija, con Bermejo, por Pichanal. Claro. El corredor pasa por nuestras narices, pero estamos ajenos al corredor y nos tenemos que integrar. Tenemos que trabajar el proyecto de la tercera frontera, tenemos que recuperar la dimensión del concepto de integración que hemos venido persiguiendo durante décadas y que generaba consenso a nivel departamental, porque para nosotros el desarrollo no solo está con el eje central, sino también está con los países que nos rodean y la posibilidad de que nosotros nos integremos. ¿No? Somos un departamento periférico, fronterizo, y tenemos la necesidad de avanzar en una macroregión que es parte también de nuestra realidad y debería ser parte de nuestra economía. Adrián, bueno, empecemos hablando de tus propuestas. Supongo que tienes ejes. ¿Cuáles son las centrales? 5 ejes sobre los cuales hemos ido construyendo el programa. El primer eje, Tarija productiva y emprendedora. El segundo eje, Tarija turística y segura. El tercer eje, Tarija digital. El cuarto eje, Tarija solidaria. Y el quinto eje, Tarija verde. Cada uno de estos ejes tiene programas y tiene proyectos que hemos ido desarrollando. Y quiero decirte algo. Estamos trabajando además para que esos programas y proyectos se vayan consolidando en todo este proceso, porque provincia que visito, comunidad que recorro, sector con el que me reúno, estoy alimentando el corazón del plan. Estoy dándole contenido, cuerpo. Estoy planteando además que lo que hagamos tenga un sentido de prioridad. Yo no voy a ofrecer para Tarija un puente plata, el monorriel, no voy a hablar de proyectos que no son parte de nuestra realidad, voy a hablar de las necesidades básicas. El plan tiene un sentido de prioridad. Salud, educación, servicios básicos, empleo y producción y apoyo a los grupos vulnerables. Y hay un eje transversal: mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Todo lo que hagamos va a tener un sentido. Vamos a transversalizar muchas de las políticas porque Tarija tiene una oportunidad. La tenemos que aprovechar. Pero además no solo tiene una oportunidad para ejecutar programas y proyectos, para desarrollarse económicamente, sino también para cambiar su modelo de desarrollo. Y eso implica
diversificarnos. Eso implica desarrollar otros sectores de la economía, la industria, el comercio, el turismo, del que vamos a vivir en los próximos años. Hacer que el departamento, en definitiva, tenga varias fuentes de ingresos. Tenga sectores que se vayan consolidando como soportes de la economía y no dependan de una sola fuente. No poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Claro. Bueno, cuando se habla de trabajo y empleo en todo caso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Pues bueno, muchos a veces piensan que es el tema de tener trabajo en la institución pública. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para desarrollar sectores como el turismo, que es intensivo en mano de obra, que además tiene una capacidad muy importante para redistribuir los recursos. Vamos a hacer un esfuerzo en el sector productivo para incrementar nuestra frontera agrícola, para poder transformar nuestra producción, para hacer de Tarija un departamento exportador. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande por generar inversiones en el departamento que en el corto plazo generen empleo y dinamicen la economía. Pues estamos en un contexto en el que podemos dar un salto cualitativo en términos de inversión pública, en términos de inversión privada, pero tenemos que cambiar el eje. Nosotros tenemos que dejar de pensar en el Estado como empleador, sino tenemos que dinamizar la economía para que el día de mañana no dependamos única y exclusivamente de la renta pública, del Estado, de las posibilidades que se generen a partir de el peso de nuestras instituciones. Yo quisiera que cada vez el peso de nuestras instituciones sea relativo en proporción a nuestra economía, como sucede en Santa Cruz. En Santa Cruz, la gobernación no es el actor económico más importante del departamento. Tenemos que lograr eso en Tarija. Adrián, ¿cómo está el tema de los asambleístas? No he revisado las listas. ¿Quiénes están? Bueno, por lo menos en el caso de Tarija, en el caso que son los... En el caso de Tarija hay varios asambleístas que son muy jóvenes y personas que representan sectores. Está Rodrigo Delgado, está Rodrigo Valdivieso, que es una persona que representa a un sector muy importante de las personas con discapacidad. Está Saíl Guerrero, que representa al mundo rural. Está Ruth Gutiérrez, que representa también al sector profesional, que es una persona que tiene una trayectoria muy importante. Hay gente muy joven, hay gente muy nueva, hay una renovación muy importante. Y lo mismo está sucediendo en los otros municipios. De hecho, ya vamos a hacer una presentación formal de nuestros candidatos. En Yacuiba está Henry Medrano, que hasta hace muy poco cívico. fue cívico. Están en Villamontes también otros representantes como Neisa González. Están diferentes candidatos que nos están generando un espacio de renovación importante, que están reflejando además la necesidad que tenemos de generar una participación más abierta en este proceso. A pesar de que somos una alianza fuerte, robusta, hemos buscado la posibilidad de generar una renovación muy importante de los cuadros, ¿no? Porque en tu gestión fue muy complicado el tema de la asamblea, ¿no? Fue complicada la relación con el gobierno, la asamblea, con los municipios. Hoy tenemos viento a favor, tenemos condiciones distintas y creo que eso va a marcar la diferencia estos 5 años, definitivamente. Ahora, Adrián, hablemos de algunos actores políticos. ¿Por qué no se dio una alianza con Johnny Torres? Que todo parecía, se suponía que iba a haber una alianza con él. Bueno, porque este es un proceso... Van de manera diferente, ¿no? Uno para la alcaldía, otro para... Este es un proceso la gobernación. Complejo, ¿no? No es digamos, una situación muy fácil de administrar la articulación política, ¿no? Y definitivamente hay aspectos en los cuales podemos coincidir y otros no. Y lo que hemos intentado es construir una alianza en la que haya una comunidad de objetivos y que represente una idea.
Pero Johnny viajó a La Paz, digamos. Es muy interesante ver cómo, sí, y hemos dialogado con muchos actores y se ha hecho un esfuerzo de diálogo con muchos actores, pero no todos los diálogos han concluido o prosperado de manera similar. Es parte del debate que se ha generado en política. Hay que debatir, hay que dialogar, hay que conversar, pero hemos intentado articular un proyecto que es bastante robusto, que tiene a muchas fuerzas políticas que en el caso nuestro han interpretado el momento en el que estamos y la necesidad de avanzar en una agenda con el gobierno, en una agenda que es muy importante para el departamento de Tarija. Probablemente no se han logrado otros acuerdos y eso ha marcado un escenario político con el que hay que trabajar. Está Luciana ahora, ¿no? Luciana es la candidata. Luciana además representa renovación. Luciana es una candidata emergente, muy fuerte, que viene además con ideas renovadas, con la posibilidad de refrescar la política municipal, de darle al departamento en el municipio de Tarija un liderazgo nuevo, y creo que eso es algo muy importante. ¿Qué pasó con Wilman Cardoso? ¿Están distanciados, están peleados? Porque ya no está en todos, ¿no? ¿O sí? Lo que pasa es que uno escoge un camino, él ha escogido un camino, nosotros estamos siguiendo el nuestro, y la política es así, ¿no? No puedes estar en dos caminos. Y en el caso concreto nosotros estamos trabajando en una dirección y estamos empeñados en un propósito y no estamos pensando en personas. Esto no se trata de personas. Esto no se trata de una persona, del candidato a gobernador, de una persona. Se trata de un propósito, de una causa. Y para encarnar esa causa también tenemos que compartir las ideas, las mismas ideas. Y eso es algo que nos tiene que determinar, no las personas, las ideas. Y hablando de Chaco, ¿hay candidato ejecutivo regional? Estamos trabajando en eso, lo vamos a presentar, vamos a anunciar aquello. Pero tiene Alianza Patria. Sí, vamos a ir además presentando candidatos en todo el departamento. Me toca estar en Bermejo el fin de semana, vamos a presentar candidatos en todos los municipios. Hemos estado en Caraparí el día viernes, como te contaba, y vamos a ir presentando nuestras candidaturas en todo el departamento. El problema que lo hemos enfrentado nosotros y otras fuerzas políticas es que el periodo que establece el calendario electoral es muy corto. Ha sido muy corto. Y hay decisiones que no se toman por la coyuntura, al calor del momento, solamente para cumplir un propósito, un requisito. Entonces nos hemos tomado el tiempo en algunos casos porque preferimos tomar una buena decisión a cometer un error por la premura. Es decir, digamos, Alianza Patria, como todas, digamos, ¿no? Tal vez presentó listas que se van a caer o se han caído porque estaban buscando los actores, pues además era entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? La presentación de listas, que todo el mundo se quejaba de eso. Y vamos a completarlos y vamos a cumplir lo que corresponde. Lo importante es decidir con la cabeza fría y no por presiones, ¿no? Y en eso estamos cumpliendo, somos muy celosos de la norma electoral, estamos cumpliendo aquello y obviamente no va a haber mayor problema con este tema, ¿no? Una última consulta, que esto ya tiene que ver más con la propuesta y además la campaña en sí. Si la gente hoy se pregunta, y que lo diga el mismo actor político, ¿por qué elegir a Adrián Oliva, elegir Alianza Patria frente a otras opciones? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que la respuesta tiene mucho que ver con el contexto. Este es el tiempo de nuestro departamento. Hoy tenemos la posibilidad de gestionar y ejecutar muchos proyectos que son parte de la deuda histórica que arrastramos. Hoy tenemos un gobierno que pone a Tarija en el centro y necesitamos un liderazgo que acompañe, pero además necesitamos la unidad de sus autoridades. Hoy es un tiempo para que nosotros hagamos la diferencia en Tarija. Vuelvo a decir esto no se trata de una persona, no se trata de Adrián Oliva, no se trata de una persona. Hoy es Tarija lo que está en el centro y hoy creo que yo puedo ayudar a gestionar los cambios que necesita el departamento. Lo hice en condiciones adversas, ahora lo voy a hacer aprovechando que tenemos el viento a favor, que tenemos la posibilidad de impulsar los programas y los proyectos que necesitamos y que tenemos un presidente
que interpreta las necesidades que tenemos. Y yo creo que ese es un desafío muy grande. Ya habrá tiempo para discutir nuestras diferencias, ya habrá tiempo para que nosotros podamos debatir otros temas, que además los venimos debatiendo 20 años. Hoy día es el tiempo para avanzar. Hoy es el tiempo para que nosotros tengamos una unidad de propósitos. Hoy es el tiempo no para encontrar las diferencias, no para que estemos mirando las posturas que podamos tener, sino para que todos vayamos en una misma dirección. Y creo que eso es algo fundamental. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Minutos. Creo que van a ser varias entrevistas que vamos a tener con todos los candidatos y obviamente también con Adrián Oliva, y te agradezco por esta media hora. Gracias. Un gusto. Un gusto. Es Adrián Oliva, que está con nosotros en Punto de Quiebre, candidato de Alianza Patria. Cerramos.